Buenas noches a nuestros amigos de la Jornada de Oriente. Los saluda Patricia Méndez en otra emisión del programa Las Reporteras. En esta ocasión, en este domingo, nos da mucho gusto recibir en este espacio a la doctora Rocío Baños. Ella es catedrática de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, a quien le agradecemos a nombre de los sectores de la Jornada de Oriente su participación y su espacio. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, gracias por tenerme aquí. Gracias, doctora. Pues queremos aprovechar este espacio que nos brinda la doctora Baños para hablar sobre un tema muy importante, que es la efectividad que ha tenido la vacunación contra el COVID-19 en general en el país y en el Estado. Nos parece muy oportuno, doctora, abordar este tema, sobre todo al tomar en cuenta que justo la semana que termina, el gobierno del Estado confirmó pues un nuevo repunte de los contagios de coronavirus en el estado y también confirmó que hay estas 4 variantes de las que tanto se ha mencionado que pues ya circulan en el estado y bueno, este sería el tema a abordar. Doctora, pues no sé si nos pueda por favor compartir desde el punto de vista académico, ¿cuál es el balance que ve que ve la academia en cuanto a la vacunación contra este virus? Bueno, ciertamente estamos teniendo un número mayor de casos. Esto es un poco difícil de entender porque no podemos atribuir directamente o más bien no podemos anticipar cuándo va a haber una oleada o cuándo se van a presentar más casos. Eso es muy complejo de anticipar porque no podemos controlar todos los factores que involucra o que tienen que ver con eso, ¿no? Que toda la gente esté vacunada, que las actividades que sean en espacios de riesgo, pues sean hechas con protección, que varios factores, ¿no? La velocidad con la que llegan las vacunas. Entonces, siempre es difícil anticipar cuándo se va a presentar una oleada de las vacunas. El hecho es que de las vacunas, de los casos, el hecho es que en este momento sí estamos teniendo un caso claro estamos teniendo un claro repunte de casos. Y si me permiten, voy a compartir mi pantalla para mostrarles los datos de la página de coronavirus. Bueno, esto es de las vacunas, ahorita vamos para allá. Pero esto es lo que quiero mostrarles. Vean ustedes que a nivel nacional, aquí podemos ver claramente el primer pico epidémico que fue más o menos por julio 16, julio 20, ahí teníamos más o menos 8,000 casos reportados ese día. Después el segundo pico vino en enero, aquí tenemos enero 10, un poco menos casos, 5,200. Y en este momento, bueno, estos datos son de la semana pasada porque siempre los datos de esta semana, digamos que se van añadiendo, se van construyendo. Los datos de la semana pasada, bueno, hace 2 días estos, pero digamos que estos son los más claros. Digamos, estos son los que ya no se van a mover. Seguimos teniendo una cantidad de casos que se parecen mucho en número diario a los casos que tuvimos en la primera hora. Entonces, esto es un hecho, que pasa con Puebla. Es claro que estamos teniendo un mayor número de casos hoy. Quiero ver cómo se aprecia. Igual este es nuestro pico epidémico del estado. Ay, ya se regresó, pero espérenme. Ahí está, no, ahí está bien. Está un poco necia Ahí está, ahora sí ya no le movemos. Ahí están los 2 picos. Fíjense que aquí lo que estamos viendo, aunque sí es claro que hay una elevación en el número de casos, todavía no nos parecemos a los casos que teníamos en julio del año pasado. O sea, no son tantos y a lo mejor por eso es que no somos tan conscientes, porque creo que si hacemos memoria el año pasado, por estas fechas, era muy frecuente que supiéramos que el primo, que el vecino, que el amigo, que ya se habían infectado.
y ahora Sí. no estamos siendo no tenemos esos casos frecuentes tan cercanos, ¿no? Entonces, como que todavía no somos conscientes de que eso está pasando, pero es cuestión de días que lo veamos con más claridad. Entonces, esto es un hecho, lo estamos observando con datos nacionales y con datos para el Estado. Voy a dejar aquí bueno, sí, sí voy a dejar aquí de compartir. Em, entonces, les decía, pues este es un hecho que estamos teniendo este número de casos. Y, y la otra preocupación que está latente es la circulación de diferentes variantes del virus entre nuestra población. Es de preocupación y no, más bien es como de estar atentos. Hay dos, en estos términos hay dos clases o dos tipos de variantes que tienen cierta relevancia y que la OMS ha designado como variantes de preocupación y variantes de interés. Entonces, las variantes de interés, digamos que son aquellas en las que hay que estar poniendo mucha atención por si algo diferente puede ocurrir con ellas con respecto a las variantes que se habían presentado anteriormente. Y las de preocupación son justamente algunas de esas variantes que fueron de interés y que ahora pudieran estar apareciendo con más frecuencia entre la población. Entonces, en este momento tenemos presencia de todas las variantes entre nosotros y aunque suena como muy grave o muy de preocupación, tampoco debemos tomarlo de esa manera. Ha habido varios estudios hechos por las farmacéuticas, algunos están en curso, algunos ya dieron datos preliminares y la mayoría de los resultados que existen hasta ahora con respecto a qué tanto protegen las vacunas que se nos han estado administrando, qué tanto protegen contra estas nuevas variantes y la verdad es que siguen protegiendo arriba del 80%. Un poquito menos de lo que se había mostrado para las variantes iniciales al principio de la pandemia, de las epidemias en cada país, pero siguen siendo buenas, ¿no? Y esto me parece muy relevante mencionarlo porque incluso hemos visto medios que comunican que las variantes son resistentes a la vacunación o que se transmiten más rápido entre la gente. La verdad es que nada de eso está comprobado científicamente y lo que les acabo de decir, ¿no? Las diferentes compañías están haciendo estudios para ver si todavía las vacunas ofrecen protección contra estas variantes y la verdad es que sí protegen, ¿no? Entonces, las vacunas siguen funcionando. De pronto la gente no quiere vacunarse porque dice, no, pues ya para qué, si esta vacuna ya no me va a servir para esta variante, pero eso no es cierto. Las vacunas siguen protegiendo, incluso contra las variantes que van apareciendo, seguramente contra las que aparecerán un poco más adelante, seguirán protegiendo y por eso es que hay que vacunarnos. Esto es muy importante, esta reflexión que usted nos hace, doctora, porque pareciera que pues hay cierta reticencia en cuanto a la vacunación, sobre todo en los sectores más jóvenes, quienes me imagino o podríamos pensar que esto se debe a que pues ellos piensan que son menos propensos a terminar en un hospital o quizá a perder la vida. Entonces, incluso las propias autoridades en el estado pues reconocían que fue escasa la participación de personas de entre 40 a 49 años de edad. Pero entonces, no sé si nos podría, por favor, remarcar, pues, cuál sería la importancia ante esta, pues, digamos, la pandemia no ha terminado, hay nuevas variantes y cuál es la importancia que hay entonces para que las personas decidan, pues, aplicarse o que les apliquen el fármaco. Ok, bueno, aquí primero quiero hacer un recuento. Las personas más afectadas por la gravedad de la enfermedad y las personas que iban a dar al hospital y las personas que desafortunadamente se intubaban y que perdían la vida, eran con más frecuencia las personas más grandes. Entre más edad tienen los individuos,
es más probable que su organismo esté más debilitado, que presenten más comorbilidades y obviamente cualquier enfermedad va a hacer más estragos mucho más fuertes en esas personas. Varios institutos, varios investigadores, varias personas hemos hecho estudios acerca de qué tan grave es la enfermedad en los diferentes grupos de edad, y todos hemos coincidido en que entre más edad tengan los individuos, la probabilidad de enfermedad grave, de intubación y de muerte es mayor. Entonces, esa es la razón por la cual se empezó a vacunar a la gente más grande, ¿no? A la gente de más edad. Entonces, obviamente que a medida que se van cubriendo las vacunaciones de las personas de más edad, pues se van acercando a las edades más, o a los grupos de edad más jóvenes, y es ahí cuando empezamos a confiar en que las personas más jóvenes, no nos vamos a morir o no nos vamos a enfermar tan gravemente si no nos ponemos la vacuna. Pero hay que recordar una cosa bien importante. No sabemos cuáles son los efectos a largo plazo de la infección. Lo que estamos conociendo del virus lo hemos aprendido en año y medio que ha estado circulando este virus entre nosotros, a lo mejor año o 8 meses. ¿Qué va a pasar más adelante con las personas que se enfermaron y que se recuperaron? No lo sabemos. Como no queremos averiguar porque a lo mejor no les va bien, pues lo mejor que podemos hacer es pensar no encontrarnos con el virus. Esto es muy importante porque si yo no me infecto, pues aquellas consecuencias no sé cuáles puedan ser, pero todos hemos sabido de gente que se infecta, se recupera y sigue teniendo dolores de cabeza, sigue teniendo fatiga, sigue teniendo cansancio, sigue teniendo sensibilidad a la luz o simplemente están deprimidos. Entonces, estas personas se recuperaron y gente joven, gente de 30, 40 años que se recuperaron bien, pero tienen estas secuelas. Entonces, no queremos ser de estas personas que nos vamos a infectar, nos vamos a recuperar, pero vamos a tener estas consecuencias. Entonces, como no queremos eso, pues nos tenemos que vacunar. Y creo que esa es la reflexión más importante que hay que hacer. Ciertamente, entre más jóvenes, y estoy hablando ahora quizás de los de 20, de los de casi 30 años que dicen, no, a mí no me pasa nada. Pues sí, no te pasa nada, te vas a recuperar. Y a lo mejor aquí el problema ya no es el que teníamos el año pasado, que era un punto que yo siempre hacía hincapié. Yo que tengo 20 años, no me voy a morir si me infecto. Bueno, no tengo, pero si tuviera diría, yo no, tengo 20 años, no me voy a morir si me infecto. Pero sí puedo llevar el virus a una persona que esté en mi casa y que pueda desarrollar la infección y pueda morir. A lo mejor eso ya no va a pasar en este momento tan frecuentemente porque esas personas mayores que están en casa ya tienen la protección de la vacuna. Pero aún así podrían llegar a enfermar, podrían llegar a morir. A lo mejor van a ser menos, pero sí podría pasar. Pero entonces el punto aquí ya no es que contamine yo o contagie de la enfermedad a otras personas que no la van a librar bien, sino que yo mismo como veinteañero, como treintañero, no sería procuremos no enfermarnos porque no sabemos cuáles son las consecuencias a largo plazo y no queremos estar teniendo síndrome de COVID largo que se ha presentado con tanta frecuencia. Ahora, doctora, desde el punto de vista académico, ¿cuál es el balance sobre la efectividad? Es decir, se ha habido mucho, bueno, ya usted nos comentaba hace un momento que para las diferentes variantes se ha corroborado que la efectividad de las vacunas es superior al 80%. ¿Nos podría abundar sobre este tema? Porque hay mucha desconfianza todavía de las personas, no así como usted señalaba en los grupos de adultos mayores, pero sí en otros grupos en donde pues parecería que no, o pensarían que no es tan efectiva. Particularmente, doctora, en el caso de los docentes que fueron vacunados con CanSino, hay muchas pues noticias acerca de que esta vacuna tendría otorgaría una inmunidad solamente de 6 meses. Y hay quienes pues ya planean incluso pues volverse a vacunar en otro sector de edad, por ejemplo, quienes están entre 40 y 30 y que además fueron vacunados como docentes. ¿Nos podría abundar sobre este tema, por favor? Sí, yo creo que mucho viene mucha de esta percepción de la información viene de la ruptura de la comunicación que hay entre las farmacéuticas
¿cómo se llama? Los comunicados de prensa, lo que los periodistas logran entender y logran transmitir y lo que la gente termina medio entendiendo. Sí, Esa es la verdad. Hay ruptura de la comunicación, es como un teléfono descompuesto. Lo que les puedo decir de cierto es que, en efecto, de la vacuna CanSino se conoce un poco menos. Hay menos cosas publicadas, menos artículos publicados acerca de esta vacuna, pero también es la vacuna fue la primera vacuna que se autorizó por uso de emergencia en la milicia china, en junio del año pasado. Esta vacuna tiene ya un año en circulación, ¿no? Ya hay resultados, a lo mejor no se han publicado como los quisiéramos ver, incluso los que entendemos un poquito mejor esto, quisiéramos ver esos resultados, no están publicados, pero bueno, lo que sabemos es que funciona. Hubo un comunicado de prensa, yo creo que hace como a lo mejor como 3, 4 meses, en el que se decía que CanSino, la misma farmacéutica, sugería que quizás sería necesaria una aplicación de una dosis de refuerzo a los 6 meses. Ese fue el comunicado de prensa. No se ha sabido nada más, no que lo tenga yo presente, pero el hecho es que la vacuna protege, la vacuna debe proteger. Ese es mi caso, por ejemplo. A mí como docente me pusieron CanSino y muchos de mis compañeros me dicen, no, pues me voy a ir a poner la otra vacuna a Estados Unidos o ahora que me toque por edad me la voy a poner. Yo la verdad pienso y eso sí lo estoy diciendo a título personal, yo no me voy a poner otra vacuna, yo me quedo con esta porque sé que es una vacuna que me va a ofrecer inmunidad y que segura a mí me fue bastante bien. Yo prefiero dejarle esa dosis a otra persona que no ha tenido la oportunidad de ponerse una vacuna, ¿no? Entonces, creo que podemos estar tranquilos, que la vacuna protege, que la vacuna hace su trabajo. Cuando sepamos más de todas las vacunas, no nada más de CanSino, de AstraZeneca, de Pfizer, cuando sepamos de todas las demás vacunas, a lo mejor en medio año, a lo mejor en un año, pues entonces podremos ya tomar otras decisiones. Pero por lo menos la vacuna que tenemos en este momento, sabemos que por lo menos nos va a proteger a lo mejor 8 meses. ¿Por qué no decimos más? Porque no hay estudios que vayan más allá. Pero sabemos en este momento que fueron vacunas que se autorizaron por razones científicas y podemos estar tranquilos y confiados de que está haciendo su efecto. Ahora, también es algo muy importante que tiene que acompañar a la vacuna, es el comportamiento que nosotros tenemos como individuos, ¿no? El hecho de que yo esté vacunada no quiere decir que ya me puedo ir a meter a un lugar donde haya 50 personas en un espacio muy reducido y que esté yo conviviendo con personas que no se han vacunado. Entonces, si bien tengo la protección, pero si me voy a meter a un lugar donde hay mucha gente que porta el virus, pues lo más probable es que me encuentre con el virus y me enferme. Ya no me va a ir tan mal porque tengo la protección de la vacuna, pero sí podría enfermar. Entonces, tienen que ser las dos cosas. Por un lado, la vacunación, que el biológico hace su trabajo, pero por otra parte, la disciplina de la gente, ¿no? Yo sigo sorprendiéndome que a este punto sigo escuchando gente que dice que hace fiestas o reuniones y digo, bueno, pues sí entiendo un poco el hartazgo, entiendo un poco que estamos muy cansados, queremos bailar, queremos salir, queremos disfrutar de la vida como la teníamos antes, pero creo que todavía no es un buen momento para hacer cosas de tipo. Hay cosas que podemos hacer con más confianza, reuniones quizás un poco más pequeñas, donde se asegure la distancia física entre las personas, la sana distancia. Creo que esas cosas sí las podemos hacer sin tanto riesgo, pero irnos a meter a un lugar donde hay muchísima gente, no creo que sea una idea muy inteligente. Entonces, son dos cosas, la vacuna hace su trabajo, pero también nosotros como individuos tenemos que hacer un uso prudente de la libertad que tenemos de hacer lo que queramos hacer.
Ok. Doctora, ¿cuál es? Bueno, recordarle a nuestros amigos de la Jornada de Oriente que estamos platicando con la doctora Rocío Baños. Ella es catedrática de la UPAEP, quien nos hace el favor de hablarnos sobre la efectividad de la vacunación contra el COVID-19. Doctora, preguntarle, dado que pues ya se ha avanzado en esta aplicación del fármaco, ya incluso concluyó la etapa de 40 a 49 años e iniciará la parte de las personas de 30 años. ¿Cuáles las proyecciones que podemos esperar acerca del desarrollo de la pandemia en el mundo, de la epidemia en Puebla? Es decir, usted incluso en este espacio también en algunas ocasiones anteriores nos hablaba de las propias proyecciones que teníamos que esperar del desarrollo de la epidemia. En este momento, con esta situación de la vacunación, ¿cuál sería lo que podemos esperar del desarrollo de la dispersión del virus? Bueno, como les decía hace ratito, es un poco difícil poder pronosticar una fecha que digamos, ya para tal fecha ya no va a haber virus circulante. Es un poco difícil por lo que les decía, la velocidad de producción de las vacunas y de su aplicación, la velocidad, sí, de aplicación, o sea, las vacunas en los anaqueles no sirven, las vacunas sirven cuando están en los brazos de las personas. El comportamiento social, el surgimiento de las variantes, que les digo que las vacunas van a seguir protegiendo, pero a lo mejor pues pueden surgir otras variantes que sean diferentes, las que sean muy, muy diferentes, de modo que contra esas sí no protejan, pero las que tenemos hasta ahorita sabemos que protegen. Entonces son muchos factores que todos juntos hacen que sea muy difícil decir, para tal día ya no va a haber epidemia, pero lo que sí podemos afirmar es que en el momento en que toda la población esté vacunada, toda la población a nivel mundial, en ese momento, pues todos estaremos con menos riesgo. ¿Cuánto falta para eso? Mucho. Mucho, porque solamente en México tenemos como el 20, déjenme les digo, Sí. Con una sola dosis de vacuna, con 2 dosis de vacuna tenemos el 16.25% de personas en México. Y con una sola vacuna tenemos, ahorita les digo, con una sola vacuna tenemos el 27.71%. Se ha anunciado que todas las personas en México arriba de 18 años estaremos vacunadas para octubre de este año, pero faltan las de menos de 18. Entonces, que bien no forman el grueso de la población. El grueso de la población en México está entre los 30 y los 40 y tantos años. Somos la población más abundante, pero los de menos de 18 años pues tienen que estar vacunados también, porque si no se vacunan ellos, aparte de que pueden enfermar y pues sí pueden llegar a morir también, quizá menos que los de más edad, pero también pueden enfermar y morir, ellos siguen funcionando como transmisores de la enfermedad. Entonces, hablando de la libertad que les mencionaba hace ratito, yo tengo la libertad de ponerme la vacuna o no. Yo decido ponérmela porque quiero protegerme a mí, pero además quiero proteger a la gente que está alrededor mío. Lo mismo que el cubrebocas. Yo me pongo el cubrebocas porque decido protegerme a mí y proteger a la gente que está alrededor mío, porque yo no sé si porto el virus y no me pongo el cubrebocas, pues voy a estar contagiándolo a otros individuos. Entonces, ¿cuándo la epidemia en Puebla se va a acabar? Cuando todos estemos vacunados, tendremos menos probabilidades de enfermar, pero no podemos vivir aislados del resto del país y del resto del mundo. Entonces, recordemos cómo empezó todo esto, con personas que portaban el virus, que estaban en China y en menos de 2 meses ya estaba alrededor del mundo, en menos de 2 meses. Entonces, si sigue habiendo personas en el mundo que no tengan protección por enfermedad, que ya se hayan enfermado, se hayan recuperado, o personas que no se hayan vacunado, mientras existan esas personas son blanco del virus. Entonces, ¿cuándo se va a acabar?
cuando todos estemos vacunados. Y bueno, pues para eso falta un ratito, porque si nosotros que somos de los que ahí vamos adelantados con las vacunas, llevamos apenas el 27% con una dosis, ahora imagínense en otros países donde ni siquiera el personal de salud ha sido vacunado. Entonces, pues tenemos que esperar a que las cosas se vayan resolviendo a la velocidad que se va pudiendo, porque desafortunadamente, pues las compañías farmacéuticas están produciendo las vacunas y las están enviando a la velocidad que más, que más pueden, ¿no? Lo más rápido que pueden, quiero decir. Pero pues somos muchísimos millones de habitantes en el mundo y estamos esperando que todos nos toque. Sí. Con los datos que usted proporcionaba, doctora, estamos hablando de, pues que digamos que por vacunación hay personas, una proporción de menos de dos personas, 2 de cada 10 personas que tienen la inmunidad gracias a la vacuna. En este sentido, se podría, bueno, señalaba usted que pues esto se va a terminar cuando todo el mundo esté vacunado, pero ¿se podría estimar algún porcentaje de inmunidad para la población en general con estas proporciones? Sí, digamos que en este momento como 20%, hablemos números redondos, como 20% de la población está en México vacunada. Recordemos que se han hecho estudios serológicos en México y se conoce también que hubo gente que tenía ya anticuerpos, por tanto protección contra la infección. Y para finales del año pasado eran como otro 20% de personas que portaban anticuerpos por la enfermedad. Entonces, haciendo un poco una suma, que no debería funcionar así, pero solo para tener una idea, considerando las personas que tienen la protección porque se recuperaron de la enfermedad y las personas que tenemos ya la vacuna, pues estaríamos hablando de que a lo mejor tenemos como un 40% de la población que tiene ya protección o que la ha adquirido en el último año, porque debemos considerar que como no sabemos con certeza qué tiempo los anticuerpos de la infección natural protegen, eso no lo sabemos, pues a lo mejor ellos que se enfermaron al principio de la epidemia se vuelven a enfermar en tiempos recientes porque ya no tenían inmunidad, ¿no? Todos conocemos casos así, cada vez son más frecuentes y aunque son todavía anecdóticos, bueno, pues es posible que la gente que se recuperó se pueda volver a enfermar. Pero bueno, el punto es que podríamos estar hablando que más o menos un 40% de la población mexicana pudiera tener la inmunidad y bueno, no sabemos cuándo vamos a alcanzar el 68 o el 70% de la inmunidad de rebaño deseada, pero podemos decir que hacia allá vamos, ¿no? Vamos por conseguirla. Pues muchísimas gracias, doctora. Le agradecemos mucho a nombre de nuestros lectores de la Jornada de Oriente y de quienes nos siguieron en esta transmisión, su espacio, el tiempo y esta explicación que nos ha dado. Muchas gracias a nombre de la Jornada de Oriente. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, buen término de domingo. Gracias.